Bueno, y a propósito de este tema, hemos invitado al comandante general de la policía, el general Johnny Aguilera, a quien le agradezco mucho por estar con nosotros. Nos acompaña también el comandante del DACI, Alex, que está acá con nosotros, porque el DACI ha operado en gran parte de todo el trabajo de inteligencia que se ha desarrollado en la captura de estas personas. Preliminarmente son 7 aprehendidos, pero por supuesto hay más gente que está siendo buscada, que está siendo ya identificada. General, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches, doctor. Efectivamente, quiero agradecer y felicitar la labor que ha realizado nuestro DACI, pues en un tiempo muy breve ha logrado esclarecer este bullado caso, pero además ha logrado la aprehensión. A través de la aplicación del método criminalístico, es decir, los 7 principios han permitido establecer qué personas han usado qué han producido con esto, qué intercambio ha existido tanto de comunicación como de acción con cada uno de los actores. Y estamos en la certeza de acreditar la correspondencia de caracteres, la probabilidad y la certeza de su autoría. Y es que son por lo menos 7 personas que han participado, todas brevemente coludidas, que han efectuado un operativo, comillas, que se traduce en el seguimiento, primero, de un propietario de un motorizado a través del reclutamiento de una señorita que por último termina colocando un somnífero en la bebida de su ocasional cliente, quien luego le sustrae su movilidad. Este individuo no presenta la denuncia en una primera instancia y con posterioridad en ese mismo motorizado y en una moto se efectúa este robo que, como sabemos, tenía una afectación de $40,000. Bueno, esto era más grande, resultó ser más grande de lo que se pensaba inicialmente. Inicialmente se vio el vehículo, 4 o 5 personas que descienden, se llevan el dinero y todo aquello. Esto tiene una historia mucho más antes, desde el momento en que se utiliza a una persona, a una señorita, como para dopar al dueño del vehículo, ¿cierto? Entonces, esto ya venía siendo planificado, a eso me voy. Sí, buenas noches. Evidentemente este trabajo que ha realizado el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia ha sido fruto de la primera etapa, que ha sido el atraco en sí. Desde ese primer punto, con el recopilamiento, procesamiento y análisis de la información que hemos tenido, hemos formado 3 etapas. La primera etapa, el inicio, cuando han empezado a conformar ya el modus operandi de poder realizar y captar a una determinada persona para que ésta pueda influir en la obtención de un vehículo, de un instrumento para poder obtener esos réditos. ¿Cuáles réditos? El atraco y el dinero. ¿Quién era esa señorita? Era una señorita de dama de compañía. A esta señorita le capta un tratante. Este tratante tenía contacto con otra persona, alias el Castro. O sea, esa es la cabeza intelectual quien conectaba todos esos aspectos para poder realizar el robo del vehículo. ¿Cómo se concreta el robo del vehículo? La señorita dama de compañía, que tenía contacto con el tratante, y este a su vez tenía contacto con alias el Castro, hace que este le pregunte al tratante si hay alguna persona que tenga un vehículo que se pueda obtener. Entonces este tratante, con la dama de compañía, verifica, ¿tiene algún vehículo? Le pregunta, ¿tal vez hay alguien? Sí, hay un cliente que yo tengo que tiene un vehículo, primera instancia, ¿no? Excelente, ya. El tratante hace que esta dama de compañía tome contacto vía telefónica con alias el Castro. ¿Para qué? Para poder completar ese hecho. ¿Era un cliente habitual? No en ese momento. Pero después, con esa llamada telefónica le indicó, necesitamos un vehículo. Ese cliente que tenía el vehículo, ¿no? Ya había estado aproximadamente como unas 2 semanas que tenía un rédito económico que ella recibía 300 bolivianos, 200 para ella y 100 le daba al tratante por el contacto. Entonces le dice, ¿ahí tienes ese cliente que tiene el vehículo? Sí, hay un cliente que tiene. Muy bien, te voy a dar otro contacto, le dice, para que tú tomes contacto con él y él te va a decir qué es lo que vas a hacer. Se contacta con alias el Marco, primer participante. Vía telefónica de igual manera, Ana Claudia toma contacto con él y entabla la conversación. Planifican qué es lo que van a hacer. Bueno, en primera instancia, identifican al vehículo, identifican al cliente y arman todo ese proceso para poder obtener el vehículo. Entonces Marco le dice, mira, vas a ir a cierto alojamiento en el Alto, le vas a dar este somnífero, le da un somnífero preparado en un vaso, ahorita le das con un refresco y una vez que estén dentro del hotel le haces tomar y posterior sacas la llave, sales y nos entregas. Evidentemente ingresa, la señorita todavía tenía un poco de
de miedo ante esa situación, ingresa, pero ya por la presión, porque el otro le iba llamando reiteradamente, insistiéndole cuál era la situación. Termina, la señorita le da la bebida al cliente, se duerme, le saca la chamarra con la llave del vehículo y 2 celulares del propietario. Sale, le entrega la chamarra a Marco y otro que aparece, que es Carlos. ¿Quién es Carlos? Carlos es el conductor del vehículo. Desde ese momento ya Carlos participa. Carlos. Entonces le da, Carlos agarra, se coloca la chamarra característica con el que ha dejado en el garaje, se cubre bien y la señora del garaje por la característica de la chamarra no lo reconoce, más el barbijo. Pues le cancela, va, saca el vehículo. Hasta ahí termina lo que es el robo del vehículo. La dama de compañía va con Marco, que es el que estaba relacionado, se va a un vehículo que estaba haciendo vigilancia también al sector, y para saber si estaban policías, alguna otra situación. Ahí aparece Gabriela, ¿no? Gabriela, que es la otra que participa, ¿no? ¿Sabes? Toman contacto, se sube la dama de compañía, van a cierto sector, la dejan. Ahí está, ahí termina todo. Y le dice la dama de compañía, necesito que me den el monto que me han prometido, porque le dieron, sacamos el vehículo y te vamos a dar lo que corresponde. Pero no le pagan en ese momento. Eso pasa el 21 de enero, ¿no? Posterior a ese tiempo, Ana Claudia va presionando a los señores, ¿cómo es de mi dinero? No le dan, es que no ha habido negocio, no se ha podido vender, le van dando. Hasta que llega el día del atraco, el día de. En ese día hay un raro cambio de Marco, que era el contacto con ella, que le exigía el dinero, le dice, después del atraco que ya había pasado, mira mamita, ya hemos vendido el vehículo. Ya hemos vendido el vehículo, así que no te preocupes, te vamos a depositar el dinero. ¿No es cierto? Hasta ahí no. Entonces el departamento de análisis criminal, obteniendo esos datos, cuando ya ha aparecido el vehículo en la zona de Alto San Pedro, hemos llegado a hacer un trabajo de inteligencia, procesamiento de la información, de datos. Es de ahí que con esa información hemos logrado tener todo ese parámetro, principio que le he dado como el inicio, de cómo han robado el vehículo. Posterior a eso, logramos ubicar a la dama de compañía. Con las entrevistas realizadas, el trabajo de campo realizado, logramos aprender a Marco, logramos aprender también a Carlos. Asimismo, logramos identificar un refugio, un domicilio en el Alto, donde estos se reunían, no solamente para realizar este tipo de hechos, sino otros varios. O sea, estos ya estaban viviendo como 6 meses. Vale decir que esta organización criminal, ¿qué hacía? Llegaba, operaba y se retiraba. Llegaba, operaba, se retiraba. Hay una persona que es el que tiene los contactos para realizar este tipo de hechos delictivos. Posterior a eso, nosotros verificamos el domicilio, lastimosamente, ¿no? Lastimosamente, nosotros hemos ingresado y verificado cuando ellos ya por horas anticipadas nos han sorprendido, se habían retirado, porque estaban juntos. Ingresamos al lugar, hemos visto un lugar ahí con varias sillas sentadas, que ellos estaban sentados esperando y estaban haciendo seguimiento de igual manera a las noticias, como lo deben estar haciendo seguramente ahora. A raíz de eso y el trabajo también logramos concretar que las participaciones esenciales que ha tenido de estos 5 sujetos han sido en qué? Marco con Gabriela, que es la que había alquilado el domicilio en el Alto, ¿no? Y era su pareja de uno de los atracadores. Esta participa ¿cómo? Con Marco, y el que participa con el robo del vehículo hace el seguimiento desde la zona sur a la víctima con una motocicleta. Eso es lo que quería preguntar. A ver, a esta persona que tenía la casa de cambios, la venían ya estudiando, la venían ya persiguiendo, la venían viendo ya con anterioridad. Indudablemente, había una pluralidad de gentes, cada uno con una tarea específica, y es que en definitiva hay que entender que este es un grupo estructurado con miras a cometer un delito. Y cuando hablamos de estructurado es que parte en principio de la obtención de información acerca de quién tiene algún dinero, algún bien, y esto generalmente, así lo dice en la criminalística, surge del entorno más cercano, que son o empleados despedidos, gente resentida, o alguien que de alguna manera ha logrado conocer que este señor posee dinero y que en determinado horario y en determinados días saque ese dinero rumbo a su domicilio. Este es un primer hecho
que nos permite derivar a lo que se llama la conducta aprendida. Esta delincuencia, que yo diría es una delincuencia especializada, actúa con frecuencia. Esto quiere decir que en un periodo de 5 años, desde el punto de vista de la criminología, estos individuos han cometido este tipo de delitos y han tenido que estar detenidos. Esto nos lleva a la delincuencia reincidente. Y es que, por lo menos, el señor Marco Antonio Escobar Rivadeneira, Francis Héctor Quevedo Escobar y Gabriela Barenes Choque, así como Carlos Antonio Solís Álvarez, han tenido antecedentes a partir del 2004, 2018, 2009, 2021, etc. Por lo que encajan perfectamente en esto. Es decir, existe lo que nosotros llamamos frecuencia. Pero para ejecutar este robo se han seguido los 3 pasos que nos genera la teoría para la ejecución. Primero ha habido interactuación, una organización criminal de carácter internacional que permite a través de quienes, alias Carlos, compartir o conjugar a diversas personas, cada una con una especialidad y con un interés distinto a los otros. Luego, esta interacción se traduce en una comunicación que nos permite, a partir del trabajo técnico realizado por el DASI, ubicar a estas personas. Esto quiere decir que luego de la comunicación, después de haber planificado, como bien lo dice el coronel, se ha generado una observación. Surge la información del entorno, se realiza una práctica, una recolección del grupo criminal, a cada uno se le da una tarea cumplida a cabalidad y por último se realiza ensayo. Es que los delincuentes también efectúan lo que nosotros llamaríamos ingeniería social. Los individuos han confirmado plenamente la existencia del hecho. Esto quiere decir que, como bien lo han admitido ellos, han realizado el seguimiento con una motocicleta, lo cual nos permite establecer inclusive que habían previsto cuáles podían ser las vías de acceso o de salida en el momento en que la víctima hubiera podido generar algún tipo de reacción. ¿Quién pasa el dato de la víctima? Ese es el detalle. Aún nos toca trabajar en eso, pero estamos en la certeza de que cuando concluyamos con esta averiguación, estableceremos con precisión meridiana quién es lo que los investigadores llaman ha dado el derrote, es decir, la información. La información. Correcto. Y cuando nosotros le decimos que esta organización delictiva ha ensayado, y aquí que valga una aclaración, varias veces nos han afirmado que quienes han intervenido en ese atraco eran o militares o policías. Y es que ninguno de ellos es ni militar ni policía. Lo que pasa es que estas teorías, estas técnicas se van aprendiendo, no solamente desde el modus operandi, sino inclusive desde el momento mismo en el que se desciende del vehículo con la intención de generar temor. Y eso lo hacen, yo diría, a través del desarrollo de nuevas habilidades. Cada uno de ellos, al practicar, ha adquirido conocimientos que tenían los otros y han ido, por tanto, perfeccionando el mecanismo que se va a emplear en el robo. Ninguno de ellos es agente de la policía o miembro de las Fuerzas Armadas, pero todos, de acuerdo a la prensa, han actuado, yo diría, guiados por algún nivel de instrucción que ha permitido efectuar esto. Ahora, ¿cómo se combaten estos delitos? Porque eso es lo importante. Se combate no solamente desde la perspectiva policial, sino preparando a la gente, informando a la comunidad que no se debe transportar dinero en el momento de cerrar el negocio o en el momento de abrirlo. Estadísticamente hablando, esos son los momentos aprovechados precisamente para los robos. Segundo, si es que existe una monotonía, esa monotonía se tiene que cambiar. Y tercero, cuando estamos efectuando este transporte de valores sin ningún tipo de custodia, somos una invitación al delito. Una vez más, quiero pedirle a Jorge que tomen en cuenta la policía inclusive de carácter gratuito, pese a que tenemos una unidad del batallón de seguridad física privada que tiene los vehículos y la escolta adecuada para el transporte de valores, se brinda para que la comunidad acuda a nuestros servicios. Y es que, si bien tenemos un alto índice de casos esclarecidos, también tenemos un alto índice de hechos cometidos precisamente por esta inobservancia a cuestiones tan básicas y tan elementales que han permitido establecer un modus operandi. Y el modus operandi, el patrón que se ha logrado establecer desde la policía, es precisamente el que he descrito. Que la información surge de dentro, que las actividades son monótonas, quiere decir que tienen fijadas fechas, momentos, lugares para realizar esas operaciones y siempre carecen de custodia. Estos elementos comunes no solamente se combaten, decía, desde la perspectiva policial, que tiene grupos de inteligencia altamente preparados y de interdicción al delito, pero se intervienen fundamentalmente desde la acción que tiene el individuo con el cuidado de su dinero. Y ahora, bueno, nos preguntamos qué factores son los que favorecen a la comisión de este tipo
de este tipo de hechos. Fundamentalmente estaban favorecidos porque las fronteras son grandes y muchas de ellas carecen de ninguna custodia. También se favorecen por la globalización, por la interconexión que se da a través del Internet y desde luego por el descuido. Y es que en muchas ocasiones nosotros invitamos a personas conocidas o desconocidas a nuestros hogares, a nuestros negocios, y estas son quienes dan la información. Y permítame abundar en esto, si es que puedo, Jorge. Por favor. El 73% de las violaciones se da por familiares que van a ese hogar, es decir, del círculo íntimo de la víctima. El restante se da por personas que han ido a compartir bebidas alcohólicas o a continuar, comillas, con esta al interior de sus hogares. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando alguien opone resistencia, este porcentaje de personas no solamente que intimida, sino inclusive quita la vida. Y vuelvo y repito, debemos desconfiar. Basta de que nosotros seamos tan cándidos, tan buena fe, que permitamos que esta información fluya precisamente emergente de nuestra propia confianza y que luego es utilizada por la delictividad. Tenemos que generar mecanismos de control, como son estos mecanismos auxiliares. La cámara de videovigilancia instalada en la esquina del lugar del atraco nos ha brindado la información del modus operandi y la identidad del delincuente. Y cuando digo identidad del delincuente, es que el DACI ha logrado fehacientemente, más allá de las declaraciones y las pruebas testificales, inclusive reconocimientos, encontrar la ropa con la que se encontraban vestidos este grupo delictivo. Y ojalá que todos pudiéramos instalar estas cámaras y ojalá que todos, en mérito a lo que es la investigación proactiva, nos facilite esta información de manera inmediata. Porque la garantizamos cuando algunos nos piden requerimientos fiscales, otro tipo de formalidades que indudablemente van a ser cumplidas para cumplir con el principio de legalidad, pero que, insisto, ralentizan la investigación. Una vez más, mis congratulaciones para el DACI. Bueno, son ellos los que participaron en la intervención. Ahí están, nos están acompañando precisamente, que son los agentes del DACI que han participado en esta intervención. Finalizo con esto, coronel, comandante del DACI, Alex. Están siendo buscados peruanos. Están siendo buscados, están plenamente identificados, ya tenemos todos los datos y tenga la seguridad que nosotros vamos a lograr aprenderlos y ponerlos a disposición de la justicia. ¿Cuántos son aproximadamente? ¿3, 4? Aproximadamente, ok. No le pregunto más, ya me he dado cuenta. Pero bueno, están identificados, son peruanos, todos peruanos. En su mayoría. En su mayoría, que han participado precisamente de este atraco que ya ha sido resuelto. Ya están identificados, ya ha sido resuelto, pero hay gente que todavía tiene que ser aprendida. Y especialmente se va a definir y se va a mostrar quién fue el que pasó el dato, quién fue el que dijo: tal persona sale todos los días a tal hora con tanta cantidad de dinero, va por aquí, va por allá. Y es que la monotonía es un enemigo de la seguridad, claro está. El viernes conversábamos con usted y le pido, me aparto un poquito de esto del atraco. Ahí están los chicos del DACI, felicidades de verdad a todos los efectivos policiales del DACI que han estado ahí. El viernes hablábamos de estos policías que fueron detenidos en carretera Copacabana. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, como usted sabe, ellos han sido intervenidos por la propia policía, esta vez por un organismo especializado como es la Pelquene. Ahí han sido sometidos a medidas cautelares y el juez ha requerido o ha ordenado su detención preventiva por un lapso de 6 meses, precisamente porque efectivamente se encuentran elementos idóneos e inequívocos de su participación. Seguramente en el transcurso de este periodo se podrán instalar los mecanismos necesarios para sustentar un juicio. Bueno, si me permite, para que podamos ver las imágenes, señor director. Bueno, ahí están precisamente 5 efectivos policiales. ¿Se ha comprobado que estos hacían una especie de volteo de dinero, de droga en el altiplano, coronel? Bueno, General, perdón. Estamos confiando en la actividad que ha realizado en primera instancia la Felquene, porque estas fotografías son tomadas por el talento humano de esa unidad, que los interviene armados y munidos de sustancias similares a los ladrillos de cocaína, con la intención, porque esto también lo dice el modus operandi, de efectuar un volteo. ¿Y cómo es que se realiza? Bueno, generalmente se muestra la sustancia, el otro teóricamente entrega un dinero y en aquel momento aparecen los policías de la Felquene y los intervienen. Eso pasa en cualquier operativo que está, vamos a decir, previamente acordado. Pero en el caso puntual, ninguno contaba con autorización u orden
judicial, administrativo o fiscal para efectuar esta intervención. Y se le hizo ajena a las competencias particulares que ellos tenían en el momento de haber sido intervenidos. Ahora, ¿hace cuánto tiempo estaban operando juntos? Es difícil precisarlo. Es difícil precisarlo. Lo que sí corresponde a partir de haber intervenido aquello y de efectuarse la investigación por parte de la policía es establecer los nexos, la información, etc. Y es que en muchas circunstancias estas personas, bueno, en verdad los 5, han trabajado en la FELCN y vamos a decir que tienen algún nivel de informantes que les permite tener conocimiento acerca de estas actividades o estas transacciones ilícitas. Y es que en definitiva los informantes viven de eso, ¿no es cierto?, de vender esta información, muchas veces fallida, pero que recurren a alguien conocido precisamente para transmitir aquella información. Y obviamente, en el caso, por la deducción a la que llego, esta información fue vendida o brindada tanto a estos individuos como a la FELCN. ¿Cuál es el futuro dentro de la policía de estas policías? Bien, ellos han transgredido el artículo 14 de la ley 101, que está sancionado con el retiro definitivo de la institución. El sistema disciplinario y el sistema educativo son entidades autónomas que no dependen del comandante. Pero esta gente pasa proceso, a eso me refiero. O Sí, sea, eso es el parte que he recibido por parte del general Álvaro Álvarez, quien me hizo conocer que estaban siendo sometidos a un proceso administrativo. Y es que, en definitiva, la transgresión, desde nuestra perspectiva, es absolutamente clara. Muy bien, gracias por haber estado con A nosotros, usted. general. Un gusto. Coronel, gracias. Muy buen trabajo. En las próximas horas tenemos más noticias. Indudablemente. Claro, como ya se está, como nos ha dado el tema de que esta gente siempre está monitoreando lo que se dice en los canales, les avisamos que en las próximas horas va a haber más noticias. Sí, sí. ¿Está bien? Bueno, gracias también a los efectivos del DASI que nos han acompañado. Seguimos.